Bienvenidos a Radio Conexión Pineal. Es mi sol, mi Dios, mi hogar. Es aquí donde soñar. Magia y matiz del valle. Mariposas danzan ser. Cantos de los Andes. Nuevo hombre que nace. Es la luz de América. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí comenzando un nuevo programa de Conexión Pineal. Hoy otra vez con el equipo completo. Juan Pablo es mi nombre y estoy junto con Mariluz y Federico. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda Mariluz Calafel. Este programa hacemos instructores del método Ciclopea reunidos en Conexión Pineal, este método creado por Fresia Castro que tiene que ver con la activación interna de la glándula pineal. Sí, y el cual nos encanta hacer, nos encanta poder transmitir toda esta información y poder compartirla con ustedes. Sí, y bueno, estábamos viendo y siguiendo todos sintonizados aquí en Radio Solar y hoy estábamos hablando un tema antes, siempre hacemos algunas charlas antes de empezar el programa, y hoy decía que sería un buen momento, decíamos, para empezar a hablar de las señales, ¿no? Así es, las señales que están en todos lados, que a veces las vemos, a veces no las vemos, pero siempre hay señales, sobre todo si ponemos atención, si estamos conectados, podemos ver señales en todo, en lo más mínimo. Siempre hay señales. La cosa es leerlas, no leerlas, aceptarlas, no aceptarlas, seguirlas, no seguirlas. Y bueno, ahí es cuando a veces uno se hace muchas bolas. Totalmente, porque como bien decías, están en todos lados. Lo importante es que a veces, por más que las veamos, hasta no las queremos tomar. Las interpretemos. O las interpretemos, pero es muy importante ver todo esto. Y como bien decías, todos las vemos, todos las tenemos. No es que solo algunos elegidos y solo para algunas cosas, es para todo, básicamente. Entonces, es importante hablar sobre este tema, creo que compartirlo, ir tirando ideas, y esa es la idea del programa de hoy, ir compartiendo un poquitito toda esta información, ir rebotándola entre nosotros, para que ustedes mismos les vaya resonando. Lo primero que tendríamos que empezar a hablar, digo, para la gente que nos está escuchando, para nosotros mismos y para todos, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de señales? De que nos aparezca en el cielo información, seres. ¿De qué hablamos cuando hablamos de señales? Para mí creo que las señales pueden ser externas o internas, ¿no? Hay señales muy claras en nuestro entorno externo que pueden venir de muchas formas, ¿no? A veces como que lo más tangible es quizá, no sé, a veces un programa, una frase, una radio, una llamada de teléfono, un espectacular, como lo decimos en México, un anuncio en la ruta. Una hoja de un libro a veces que no habla, una frase. Claro. Sí, o algo que nos dice una persona, que son señales externas, incluso en la naturaleza, a veces la forma de las nubes, una forma de una montaña, un animalito, cualquier cosa. Y por supuesto señales internas, ¿no? Que es ese como resonar interno, esa parte de la conciencia quizá que nos da también señales. Totalmente, y a veces son de una manera muy clara como capaz uno está con un cuestionamiento, un discernimiento, y de repente abre la hoja de un libro y lee una frase que parece que hubiera estado escrita para nosotros. Justo lo que estaba necesitando escuchar en el momento que lo estaba necesitando escuchar. Exactamente. Y en otros capaz no son tan claros, es como decís, es algo que sucede, una persona que me encuentro o algo, pero son tanto señales internas o externas. ¿Y qué pasa cuando quiero escuchar señales, quiero ver señales que están relacionadas con lo que yo quiero? ¿Cuándo puedo discernir que una señal realmente viene de otro lado o que yo estoy queriendo ver una señal para asegurar un sentimiento mío? ¿Cómo puedo diferenciar estas cosas? Para mí únicamente se diferencia desde el sentimiento, que es obviamente, acuérdense, el sentimiento, no la emoción, ¿no? En ese impulso del corazón, ese sentimiento es la única forma de diferenciarlo, porque a veces el intelecto puede confundir, ¿no? Y la emoción, por supuesto, que confunde. Entonces la clave nuevamente es cómo llegar a ese sentimiento. Así es, y bueno, esto es más o menos
lo que vamos a estar profundizando hoy en día. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué hago cuando las recibo? ¿Cómo puedo...? ¿Estoy obligado a seguirlas? De eso estaríamos un poco, ¿no? Exactamente. Así que vamos a nuestro primer corte, a nuestro primer tema musical, y enseguida ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Conexión Pineal y estábamos hablando un poco sobre las señales, que pueden ser tanto internas como externas, que de alguna manera las podemos ver súper claras o no tan claras, y donde es muy importante ver que el intelecto, las emociones, no nos confundan en cuanto a interpretar esas señales. ¿Quién tiene señales? ¿Todos tienen señales? Todos tienen señales. En todo momento, en todos los procesos, siempre hay asistencia desde lo invisible, que se manifiesta en estas señales en lo visible. Porque quizás está alguien escuchando y dice, ay, pero yo nunca tuve una señal. O yo cuál es la señal de que tengo que seguir este camino, cambiarme de ciudad, ir hacia otra relación, dejar una relación, iniciar un camino. Esa sería como la gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que esto... ¿Y de dónde vienen estas señales? Exactamente. Y lo importante de todo esto es también no querer únicamente ver las señales que me dan la respuesta que estoy esperando, ¿no? Como a veces puede pasar, que digo, si no es capaz lo que estoy esperando, esa señal no es así, ¿no? O no la veo o no la tomo.
Exacto. Porque digo, ¿Qué pasa cuando una señal no está de acuerdo con lo que quiere mi intelecto, podemos decir. intelecto? Bien, eso es un poco, todos tenemos señales. En todos los momentos hay señales. ¿Y estas señales de dónde vienen? Vienen del mundo invisible, vienen de la asistencia de lo que podríamos llamar lo superior. Estas señales son parte de estar justamente de mucho más allá de esto que somos, no de esto que vemos, porque obviamente tenemos que siempre recordar que somos seres energía, mucho más que este vehículo físico, y que somos mucho más que todo esto que vemos. Entonces, de alguna manera, muchas veces nosotros buscamos esa asistencia, de alguna manera consciente, y de otra manera vamos sintonizando también con ciertos eventos y situaciones. Estas mismas señales pueden venir de nosotros, pero mucho más que nosotros, que nos van guiando en este campo polar, en este campo limitado, y nos van llevando por ciertos caminos. Y esta asistencia se encuentra siempre y a cada paso. Pero como vos decías, está aquí nuestro intelecto, nuestro 10% de comprensión intelectual, el que quiere ir guiando este proceso. Totalmente. Yo les comparto una anécdota, y Federico se la compartió hace años, de una persona que tomó el seminario. Y bueno, hablamos, por supuesto ustedes lo saben, de una conexión a campos de perfección, todo esto. Ella vivía en provincia, lo tomó en la Ciudad de México, tomó un avión para irse a su casa, y en el avión, en el asiento de adelante, que ya le quedaba de frente, había revistas, ¿no?, para leer. Y la revista que ella tenía enfrente, lo único que alcanzaba a leer era un título enorme que decía Conectada. Y me mandó la foto, me lo enseñó todo, y para mí, Mariluz, ¿no?, obviamente ella me lo mandó feliz y me dijo, wow, era una confirmación que ella misma se estaba dando a ella misma de que había realizado un proceso. No era su intelecto dándole la señal, era su inteligencia selectiva, como dice Federico, la inteligencia directora que le estaba dando esa señal a través de algo muy básico, que era una revista, ¿no? Entonces, para mí esos son un tipo de señales. Por supuesto, hay otro tipo de señales que ya vamos a ir Exactamente, hablando. exactamente. Y es importante, por eso como decía, es importante reconocernos mucho más allá de este vehículo físico, ¿no? Porque para muchos capaz que escuchan por primera vez esta información y dicen, pero ¿cómo? ¿Qué otra inteligencia que no soy yo? Si tenemos que ¿Qué reconocernos. yo, pero más que yo? Claro, tenemos que reconocernos, somos esto que vemos, pero mucho más que esto que vemos, ¿no? Ese ser energía completo que tiene esa inteligencia en otra frecuencia y que nos va mandando esas señales, nos vamos como mostrando ese camino y tenemos que aprender a escucharlo. Todo lo escuchamos, pero no necesariamente todo le prestamos atención, o no necesariamente todo lo seguimos cuando lo escuchamos, porque capaz hasta nos da miedito, ¿no? ¿Cuántas veces son cosas muy triviales que uno después dice, que a veces llega como esta intuición, ¿no?, que uno le llama intuición? Claro. Que uno dice, ups, debí de haberle hecho caso. Haberle hecho caso. ¿No? Porque uno vio que se desataron cosas que, de haber tomado otra decisión, seguramente hubieran sido diferentes. Totalmente. A través de señales externas, muchas veces. Exacto. Y hay gente que esto lo tiene muy claro. Viste que dice, en todos los caminos de la vida se maneja y dice, no, yo me manejo porque me guío mucho por mi intuición, ¿no? Y lo dicen mucho y les va, y siempre les va bárbaro. Y otros que no, que necesitan hechos concretos. Como que dicen, no, pará, yo si no hago un plano, si no determino bien todo el camino que tengo que hacer o todo el presupuesto que tengo que hacer. Hay otros que dicen, no, yo me guío por mi intuición. Y les va muy bien, ¿no? O que pretenden que las señales estas sean muy concretas y físicas, que a veces sucede, claramente, sí. Claro. Que cada vez esto sucede. Pero esto podría ser para las cosas que estamos hablando de movernos todos los días, pero cuando alguien tiene una señal que le va a cambiar su corriente de vida en un giro de 90 grados y recibe, por ejemplo, porque lo ve en una señal que tiene que hacer un viaje, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de ocupación, generar un proceso totalmente distinto. Esta señal es una orden, es un camino, lo tengo que seguir sí o sí. ¿Cómo nos manejamos con eso? Obviamente las señales son señales, no significa que sean necesariamente, a veces ni siquiera son tareas, pero bueno, suponiendo que la señal nos llevara a una tarea,
acuérdense que es una ley cósmica, que es la ley del libre albedrío, y esa ley no puede ser violada. Nunca es violada, a menos en ciertos periodos de... Bueno, ese es otro tema, ¿no? A menos que sean ciertos periodos donde seres de creación superior apoyan al planeta por distintas razones y a la humanidad. Pero ese es otro tema que vamos a dejar para después. Pero nunca se viola el libre albedrío. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno siempre tiene la capacidad de elegir. Elegir derecha, izquierda, elegir sí, no, elegir hago caso a esta señal que me está guiando en una dirección o no hago caso, la acepto, no la acepto, pero luego siempre no, sí, pero no, ¿no? O sí, pero con algunas adecuaciones. Exactamente. Y es importante, yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos en todo este caso, que lo comentábamos en programas pasados, es como el camino que le sucedió a Fresia, ¿no? Que ella, por medio de un sueño, empezó a recibir como una tarea a seguir. Y el libre albedrío ahí se explica perfecto, o sea, no es ella que... podría no haberlo tomado como un sueño, nunca haberlo tomado como una indicación y nunca haber ido a Francia. O haberlo tomado como una indicación, pero igualmente haber dicho, no voy. O cuando llega y encuentra, no decir, pero esto no tiene nada que ver conmigo. El libre albedrío siempre está presente, ¿no? Eso es lo importante y hay que tenerlo claro. Yo creo que nosotros lo aplicamos en todo momento, ¿no? Aunque a veces no nos demos cuenta porque decimos, no, yo tengo que hacer esto, con lo que sea, ¿no? Yo tengo que tengo que ir a trabajar porque si no, no me queda de otra manera. Sigue habiendo una decisión ahí nuestra, porque no es que alguien te está diciendo, no, tenés que ir a trabajar sí o sí, porque si no te mato. O sea, por más que alguien, tu pareja o tus padres te digan, no, vos lo tenés que hacer, está tu decisión en ir o no ir. Hay muchas personas que no toman la decisión de no ir y no lo hacen y se mudan, se van a otro lugar o hacen 100.000 cosas. O sea, el libre albedrío está presente en todo. Claro, se ejerce el libre albedrío, que muchas veces uno esconde tras justificaciones, tras razones, no en este caso que dice Federico, muchas veces uno argumenta, ¿no? Es que tengo que ir porque si no, no gano el sueldo, porque si no, ¿con qué mantengo? Pero aún no con todo eso, es una elección. Sigue ejerciendo el libre albedrío. Y lo mismo en estas señales que comentaba Juan Pablo, que a veces son señales que, sí, desde este campo atómico pueden parecer como muy... como puntos de quiebre, le llamo yo, ¿no? Como estar subiendo la escalera y ser un punto de quiebre donde uno o se va para un lado o se va para el otro. O también Fresia lo comenta como está arriba de una barda, no sé cómo le dicen acá en Argentina. Una baranda, sí. Una baranda donde, ¿no? A la derecha o a la izquierda y uno está en medio. Son puntos de quiebre que nos pueden mover mucho en el campo atómico, ¿no? Sí, cambios claro. de trabajo, cambios de residencia, cambios de pareja, cambios de mil cosas, ¿no? O hacer un viaje simplemente, ¿no? Recibí un mensaje o todo, me aparecen las señales que tengo que hacer un viaje a Timbuktu. Claro, ¿no? claro. Y uno tiene siempre esa capacidad de elección, ¿no? En todo momento, eso es importante, porque a veces uno cree que nada más, bueno, lo elijo al principio, decido hacerlo, no, en todo momento, puedes decir, y siempre momento. No. Exactamente, y mismo Y en si el digo caso... que no, se enojan las inteligencias superiores. Si yo decido que no tomarlo, entonces tengo una maldición desde campos superiores. No, obviamente que no, porque nunca va a pasar eso, pero mismo yo puedo aceptar algo, puedo aceptar una tarea y a mitad de camino mismo decir, ya no quiero seguir más. O condicionar el cumplimiento de la tarea. O decir, sí, pero no tanto como lo iba a hacer, ¿no? Iba a ser al 100%, iba a ser mi viaje desde Ushuaia hasta China y luego desde Ushuaia hasta España, ¿no? Y me vuelvo. Y Y entonces la tarea esa que se tenía que cumplir en el viaje de Ushuaia hasta China no se cumple, queda perdida. O no hay personas tan importantes si no hay tareas Creo que que se cumplan. Creo que cuando uno recibe una señal para una tarea específica, sea la tarea que sea, tiene que ver, nuevamente, libre albedrío y todo, pero tiene que ver también con el camino de uno. Si uno decide no asumir esa tarea, uno va a seguir por algún camino que ya no involucra esta tarea. Pero siempre creo que una tarea que es, llámenle dada o autodada, ¿no? Siempre es para el crecimiento de uno, para el beneficio de uno. Entonces, uno lo único que corta es la oportunidad de ese crecimiento. claro, claro. Sí, Que- es una tarea que, para la ojo. humanidad que depende de mí. No, uno corta la oportunidad de ese crecimiento. No significa que la tarea no se va a hacer, Ni sino que el crecimiento no uno, se va a hacer. El crecimiento se puede dar con en otra. relación a esa tarea, no.
se puede dar en relación a mil cosas A mil más. cosas. Y también que obviamente no hay ningún castigo de ningún tipo, porque, o sea, en el sentido que decimos, como puedo decir, se puede cortar el crecimiento por ese lado y por esa manera, pero no es que hay como un castigo, como No. decimos. No, Eso porque, obviamente no. ojo, hay que tener muy claro que los campos de creación superior no castigan, Exacto. porque no reconocen lo que es el castigo, porque no reconocen lo que es inferior a la perfección. Y cualquier castigo es inferior a la perfección. Totalmente. Entonces no hay, o sea, no se puede vislumbrar que esto, ojo, porque va muy, se contradice mucho con la idea que nos inculcan muchas veces de chiquito a través de ciertas religiones, Claro. ¿no? La propia en la que yo crecí, que es de una imagen que castiga, ¿no? Que Exactamente. castiga, que condena, que elige, que Premio castigo. que dice, premio castigo. Si ¿no? lo haces, te va muy bien, y Que- si no lo haces, Claro. te castigo. Que Te va muy mal. bueno, uno lo ve también en el campo atómico, en el trabajo, en todos la lados, escuela, en todos todos lados, ¿no? Pero esa imagen realmente es falsa para los campos de creación superior, porque nuevamente no reconocen lo que es inferior a la perfección. Entonces, importante, no hay castigo, no hay posibilidad de que haya castigo, simplemente es la elección de tomar la tarea, ¿no? Hablando nuevamente de ese camino, o no. Y como yo lo veo, ¿no? En base a mi experiencia, a mi conocimiento, es de alguna forma perderse la oportunidad del crecimiento en relación a esa tarea. Claro. Eso, Juan Pablo, no significa que ese crecimiento no se va a dar. Seguramente se puede dar. Obviamente van a ser otras circunstancias, otras tareas, otros tiempos, que acuérdense que el tiempo nada más existe acá. O puede que no se dé también. No lo sé, uno nunca lo va a saber, ¿no? Porque acuérdense que son caminos y uno elige A, ya no elige B y nunca va a saber qué pasó, qué hubiera pasado con el A, Exactamente. ¿no? Y tampoco es para volverse loco. No, con no, eso. totalmente. Y es importante también mencionar, como lo aclara, por ejemplo, Fresia en su libro El cielo está abierto, que de alguna manera hay un camino determinado para todos y de alguna manera no lo hay, ¿no? Es como que sí hay como un plan que todos hemos decidido caminar cuando llegamos acá, pero de alguna manera el libre albedrío nos hace que ese camino pueda llevar por 100.000 lugares y hasta lleguemos ahí de otra manera o no lleguemos o lo que sea. O sea, hay un camino, pero no hay un camino, ¿no? Entonces, Porque acuérdense que lo que hay es una meta. Una meta sí hay y no nos vamos a cansar de repetirlo, que lo hemos mencionado en programas enteros. Una meta sí hay, que es manifestar la perfección que somos, ¿no? Encendernos de tal manera que podamos salir del campo atómico para manifestar la perfección y estar en otro campo, que es el campo electrónico. Es una meta y es una meta para todos, ¿no? En otras palabras, la ascensión. Pero ¿cuándo la vamos a realizar? Quién sabe, ¿no? Unos quizá este año, otros quizá dentro de 10 años, otros quizá dentro de 1000 años o 1.000.000 de años. Y nuevamente el tiempo únicamente existe acá. La meta está, el camino, como dice Fede, uno viene con uno como que se traza un plan, pero al mismo tiempo al llegar acá, el plan ya ni siquiera nos acordamos, ¿no? Exactamente, y lo puedo recuerda caminar o no. el ser energía que Claro, somos, exacto. y lo puedo caminar o no. Y muchas veces estas tareas, a razón de que lo sacó Fede el tema, estas tareas que nos llegan, ¿no? De alguna forma, tienen que ver con este camino que trazamos antes de incorporarnos, ¿no? en esta materia, en este vehículo físico. Pero podemos variar el camino. Si Fresia no hubiera decidido hacerlo, ¿se hubiera perdido la información de la pineal? ¿O alguien hubiera reemplazado esa tarea? No podemos saberlo, Sí. creo yo. Creo que no podemos saberlo. que no vamos a verlo, sí. Eh, Pero Si la información estaba en la memoria, pues en algún momento se hubiera recuperado. sí, puede haber capaz, como platicábamos antes de comenzar el programa, ¿no? Que puede haber un retraso en cuanto a los tiempos, pero en todos los casos, mejor dicho, el plan o los caminos van mucho más allá del ser también, ¿no? Entonces, es importante eso porque a veces cuando uno toma el camino, lo importante es, como siempre decimos, es ver con qué sentimiento estoy haciendo. Porque si yo tomé el camino de ir de Ushuaia a China, pero cuando llego a España y de Ushuaia a China haciendo ciertas tareas, ¿no? Cualquiera, Ciertas tareas, sí, cualquiera. las que sean. Pero cuando llego a España me siento en la obligación de hacerlo, porque ya lo tomé y no realmente con el sentimiento de hacerlo como cuando lo empecé. Ahí es cuando, la verdad, yo capaz me tendría que abrir. Y alguien más
va a aparecer y seguir ese camino con el sentimiento correcto. Sí, ¿No? es que en esta capacidad de creadores y esta memoria de creadores, pero también utilizada desde el 10% de comprensión intelectual, el hombre ha creado a Dios a imagen y semejanza de él. Por eso castiga, por eso hace esto, por eso hace lo otro, porque hemos creado un Dios a imagen y semejanza nuestra. Y es por eso que a veces tomamos como estas tareas como un sacrificio. Y estas tareas son claramente tareas perfectas cuando son vividas como un sacro oficio, que no es lo mismo. Cuando yo creo que me tengo que sacrificar o que tengo que hacer grandes cosas, entonces quizás sea el momento de dejar la tarea. En cambio, cuando yo tengo que hacer sí esfuerzos, movimientos, pero con el sentimiento de un oficio sagrado, de un proceso sagrado, pues entonces ya no habría la comprensión del sacrificio. Claro, totalmente. Es muy interesante todo esto, y cuando estamos hablando de esto, aplíquenlo en todos los caminos. No estamos hablando nada más de algo, de un emprendimiento espiritual, o puede ser para lo que sea, para, como bien decías, Mariluz, era para cambiarme de casa, para cambiarme de trabajo, sin cambiar mi ramo de trabajo, ¿no? O sea, no es que tengo que dejar mi trabajo en la empresa para dedicarme a enseñar ciertas técnicas, entonces, no. Puede ser o no, pero cada uno tiene su tarea. Claro, y esto esta señal lo vamos a ir sintiendo y estos llamados los vamos a ir sintiendo en cada paso, ¿no? Entonces, es importante, como siempre decimos, ver con qué sentimiento lo estamos haciendo, ¿no? Porque a veces hasta nos pasa de una manera más intelectual, ¿no? Pero es decir, yo estudié esta carrera, me esforcé tanto para esta carrera, tengo el título, estoy trabajando acá hace tantos años, ¿cómo voy a cambiar ahora de todo esto, no? Y capaz me está gustando la pintura. Pero por más señales que reciba, escuchame, yo tengo que pagar esto, tengo que hacer lo otro. Claro, digo, no, y yo todo esto no lo puedo dejar, aparte con la pintura, y capaz recibo hasta gente que me viene a decir, che, me encantaría tener un cuadro tuyo en mi casa. Y todo y no lo queremos de alguna manera tomar o ver, ¿no? Porque muchas veces esas señales, como bien decíamos, que siempre están, a veces nos llevan a pasos que los podemos calificar como muy fuertes, muy grandes y no los queremos tomar, ¿no? O no los queremos ver, mejor dicho. Eso es un poco la idea de lo que estamos hablando. Vamos un poco de música que siempre nos hace bien y ya estamos de vuelta.
Estamos de vuelta en el programa de Conexión Pineal. Hemos estado hablando de las señales, estas señales que hablábamos de señales como muy de nuestro camino cotidiano, ¿no? Quizá hay señales que nos reafirmaban cosas que ya sabíamos, pero a veces necesitábamos una señal que nos reafirmaba, ¿no? Como esta anécdota que les conté. Señales también por catalogarlas o calificarlas quizá más como más grandes, ¿no? Cuando involucran cambios de vida fuertes o tareas que asumimos o tareas que se nos muestran en las señales. Y bueno, hemos venido hablando de eso, vamos a seguir un poco con el tema, pero antes queremos recordarles nuestros datos de contacto. Exactamente. Nuestros Facebook, Conexión Pineal Argentina, Conexión Pineal México, Conexión Pineal Colombia, y nuestra página de internet donde pueden encontrar información sobre el método, información sobre nosotros, información sobre las próximas fechas es www.conexionpineal.com. También nos pueden comunicar a través de los emails. Los emails para hablar con nosotros o preguntarnos, comentarnos, decirles qué les fue pareciendo el programa o que lo que nos quieran decir son mariluz@conexionpineal.com, federico@conexionpineal.com o juanpablo@conexionpineal.com. Así es, bueno, pues seguimos con este tema. Y una pregunta que surge muchas veces, o que uno, quizá ustedes que nos están escuchando la han hecho en algún momento, a veces uno se la hace a sí mismo, a veces uno se la hace a lo invisible, ¿no? Levanta la cara y grita para arriba, quiero señales, ¿no? O ¿por qué no me dan una señal hacia dónde dirigirme, ¿no? Que creo que más de uno seguramente lo ha vivido y en más de una ocasión. Y en relación a esto, que estábamos acá rebotando ideas mientras estaba el tema musical, cuéntanos, Fede, ¿a qué conclusión llegábamos? No, básicamente que las señales siempre están. El tema es que muchas veces no las vemos también por una cuestión de frecuencia, ¿no? Porque obviamente a medida que uno va elevando la frecuencia, va sintonizando con otro tipo de información. Y estas señales cada vez se pueden hacer más claras. Esto, para que lo entiendan de alguna manera un poco más práctica, le podríamos decir, para que lo vean, ¿no? Solo como una manera práctica. Imagínense el espectro electromagnético, ¿no? Todas las frecuencias que vienen con la luz del sol. Como sabrán, y si no saben, se los explicamos. Con la luz del sol vienen un montón de frecuencias diferentes. Y por ahí nuestro ojo humano percibe nada más que un pequeño rango de esas frecuencias. Por ejemplo, nosotros no vemos las frecuencias de las señales de Wi-Fi, no vemos la frecuencia de las señales de la radio, ¿no? Que podemos tener en nuestra casa, porque no vemos entrar esas ondas y cómo encajan con los equipos. Pero están ahí y no las sentimos tampoco, ni siquiera nos damos cuenta. Como también puede haber señales más grandes, como los de los rayos X, que tampoco las vemos ni las sentimos. Y esto para que más o menos uno lo vea, que esas señales que pueden estar alrededor nuestro, si nosotros nos movemos en cierta frecuencia, la señal capaz está en una frecuencia un poquitito más alta, ni nos estamos enterando que está ahí. Pero sí está y está muy clara. Entonces, al elevar nuestra frecuencia, vamos a ir sintonizando cada vez más, de alguna manera claramente, y escuchando más fuerte esa inteligencia selectiva que les decíamos también. Entonces, esas señales cada vez se van a ir haciendo más y más claras. Uno de los temas claramente es la frecuencia, y otro de los temas que nos puede hacer que se nos pierdan ciertas señales es dónde está nuestra atención. La atención siempre es un tema fundamental en todos estos procesos, ¿no? Siempre nosotros lo marcamos, lo recalcamos en todos los programas, la importancia de la atención, de dónde está mi atención. Y si mi atención está puesta en el problema, en vez de probablemente ver esas señales, o está puesta en solo un tipo de señales, yo estoy buscando únicamente, también estoy estrechando todo ese proceso, ¿no? Yo quiero señales en los sueños. Yo estoy tan preocupado con un tema que tengo, entonces estoy pidiendo señales y que me las den en sueños, que me las den en sueños, que me las den en sueños. Eso no me está dejando ver que quizá las señales vienen por 500 lugares. Por otro lado. Porque yo no solo estoy pidiendo señales, sino ya estoy pidiendo exactamente en un lugar y que me lleguen por una manera. Y es justamente la atención en ello lo que impide que por ahí venga ese proceso. Claro, y es la parte humana que somos, no justamente esta inteligencia selectiva, es la parte humana que está tratando de controlar el proceso. Y cuando lo quiero controlar desde este campo, y lo estoy estrechando, ¿no? Lo estoy
estoy cerrando justamente ese canal, podríamos decir, a esa inteligencia selectiva, a esa mayor elevación de frecuencia también, ¿no? Claro, porque no solamente los medios para que nos lleguen las señales, muchas veces queremos que nos lleguen en los tiempos que nosotros queremos, ¿no? Y no llegó por el medio en el tiempo que quiero y ya creo que no hay ninguna señal. Cuando, como lo comentaba Juan Pablo, puede estar en otro lugar, ¿no? Completamente, o en otro tiempo incluso. En otro tiempo, claro. O cuando la señal es negativa, en respuesta distinta a la que yo tengo en la cabeza. Sí. Entonces Eso eso también me hace que no la quiero ver y estoy pidiendo la señal que confirme lo que yo tengo en mi cabeza. Ojo, que la calificamos como negativa, no es que en sí la señal sea negativa. No, claro. Yo tengo que hacer un viaje y digo, quiero una señal, no quiero viajar. Y digo, quiero una señal que me muestre que no tengo que viajar. Y las señales son viajar. Claro, entonces digo... No, otra vez. Otra vez, claro. Esa Esa no. señal no es tan clara, ¿no? Si yo... Y a veces... y acá es donde es una línea muy fina, ¿no? Y es donde entra justamente la parte más importante de todo esto, porque la pregunta del millón es decir, justamente, ¿qué es el sentimiento que me está moviendo? ¿Es el miedo a no viajar, el miedo a no querer ir, o yo siento realmente que no tengo que hacer ese viaje por otros motivos? Y esa es la línea tan fina que tenemos que ver, porque alguien puede decir, pero siempre decir que nos tenemos que guiar por el sentimiento. Entonces, tenemos que guiar por el sentimiento cuando estamos conectados, ¿no? Entonces, exacto. Y darnos cuenta de la pureza del sentimiento. Si mi sentimiento es el miedo, y obviamente no estoy conectado, ¿no? Como por el contrario, cuando yo no quiero no viajar y entonces señales que confirman lo que yo pienso, me agarro de cualquier cosa. Pero cuando la señal es en oposición a lo que yo pienso, voy a pedir señales recontraclaras. Ahora, ojo, algo importante es que, digamos que nosotros pedimos una señal, ¿no? Lo que sea, quiero cambiarme de residencia, de trabajo, pedí una señal. Me llegó la señal según yo, ¿no? Me llegó algo, yo lo asumí y decidí comprometerme o seguir esa señal, ¿no? Me cambié de trabajo o de residencia. Y en algún momento me di cuenta que me equivoqué. No era realmente la señal, lo voy a decir de esta forma, como la señal pura a la que había llegado. Claro. No estaba lo suficientemente conectado para poder interpretar. Había pasado por mi interpretación intelectual, había hecho yo y había de alguna forma movido esta señal como en ese momento quise, ¿no? El punto es que me di cuenta que no era por ahí, ¿no? Y es muy importante tener muy claro que no hay que autoflagelarse, no hay que culparse, claro. no hay que deprimirse, enojarse consigo mismo o con la señal o con el mensajero incluso, ¿no? Es simplemente tomémoslo como parte del aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué me hizo darme cuenta que esa señal que tomé fue errónea? Reconocerme como aprendiz. Y reconocerme como aprendiz y aprender de eso. Porque una cosa es reconocerme como aprendiz, pero no aprender nada, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué me motivó a moverme de ahí? Totalmente. ¿No? Aprender de eso. Aprender de eso, ¿con qué fin? Con el fin de ir automaestreando esa, de alguna forma, esa antena. Totalmente, ¿no? esa Captadora sintonía de fina señales. que me permite entender correctamente o no las señales. Y es importante también darnos cuenta que nadie mejor que nosotros mismos para interpretar esas señales, en el sentido que a veces capaz se las comentamos a otras personas y otra persona te dice, sí, esto es lo que tenés que hacer, sí, está clarísimo que es así, pero busquemos esa respuesta dentro nuestro y no en ese amigo, en ese consejero, Es el que lee señales y el que interpreta o no, señales. o es el que al que siempre le pregunto. O yo le doy la autoridad de que sus interpretaciones son correctas. Claro, entonces, ahora, si van a pedir apoyo, porque hay mucha gente que busca apoyo, cuiden a quien le piden este apoyo de rebotar su señal, ¿no? Que todo va a ser por encaje de frecuencias. Todo va a ser por encaje de frecuencias, ¿no? pero... Por supuesto, para alguien que enriquezca y no que no reste, que pero deprime. Y teniendo en claro que la respuesta final Siempre. siempre va a estar en uno, ¿no? Entonces hay que buscarla, hay que buscarla de Las señales son para uno y que tienen que ver con el camino de cada uno. Bueno, temas importantes que hemos tratado por acá, ¿no? Acuérdense, hablamos de frecuencia que está relacionado con poder captar, ¿no? Las señales en todos lados, en todas partes, en el entorno.
señales que nos llegan a través de nosotros mismos, ¿no? No es algo que yo necesariamente tenga que ver, que tenga que oír, que tenga que sentir, que tenga que tocar, sentir en el sentido de afuera, ¿no? Claro. Sino que llegue de dentro, un tema que tiene que ver con la atención también, ¿no? Estar atento a las señales siempre, pero creo que más cuando uno las pide, porque muchas veces, ¿qué pasa? Es como cuando estamos platicando con alguien y uno nos pregunta algo, ¿cómo estás? Y al minuto ya uno se volteó y ya no dio la respuesta. Exactamente. ¿No? Que es algo muy común, Totalmente. el no interesarnos por lo que preguntamos. A veces pasa, también puedo pedir la señal y mi atención a cualquier lado, ya no me interesé jamás por la respuesta, ¿no? Entonces, si vamos a pedir una señal, pues hay que estar atento a la respuesta, ¿no? Y bueno, todo esto que hemos hablado creo que al menos para mí es un tema muy interesante. Es súper interesante, súper extenso y también es un tema donde todos lo podemos vivir y todos lo sentimos de alguna manera. Hasta el más escéptico que digan, esas señales no existen. Si se pone a revisar, claramente lo va a ver cómo en su vida estuvo toda esa intuición, todas esas señales. Todo el tiempo. Y estuvo todo el tiempo. Muchas Entonces, veces en retrospectiva es más fácil es verlo. más fácil, exactamente, ¿no? Con el diario del lunes Todos sabemos somos, claro. todos somos adivinos. Exactamente. Vamos ya cerrando el programa del día de hoy. Desde el ser energía que somos, que no conoce de despedidas, tan solo de encuentros, hasta nuestro próximo encuentro. Abrazar.